Muy buenas tardes, mi nombre es Shaira Alejandra Medrano Carrascal, hago parte del CEA Turbo, vivo en el municipio de Acandí, estudio Ingeniería Agroforestal, cuarto periodo, cuarto semestre. En estos momentos les voy a hablar sobre homeostasis y adaptación asociados a la ecofisiología. ¿Qué es la homeostasis vegetal? Es un estado de equilibrio en la célula que es mantenido por procesos que permiten autorregulación. Al quebrantarse este equilibrio, se genera una condición de estrés pidiendo que las plantas puedan expresar su máximo potencial de rendimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en vez de las plantas por estar estresadas, por quebrantarse, depende de su estrés y su quebrantamiento es su proceso de crecimiento de las plantas. Eso es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, primer ejemplo, estrés vegetal por las altas temperaturas. Morfológicamente, la planta puede lidiar con el estrés mediante la reducción del tamaño celular, cierre de estomas, aumento de la densidad de estomas y tricomas y mayores vasos de xilema. ¿Qué nos quiere decir? Que las plantas se estresan por los rayos del sol, en el momento en que están, también en veces las plantas mantienen estresadas por la temperatura, por el clima, mediante todo se estresan las plantas en el clima que están, porque cuando estamos en verano es el estrés de las plantas porque uno las tiene que estar mojando mientras uno también tenga jardines. ¿Me hago entender? Pues lo que le explico. Segundo ejemplo que tengo acá es exceso de metales pesados. Segundo ejemplo, unas plantas buscan sus resistencias a los metales, ya sea en una exclusión eficiente de metal o bien almacenamiento en las vacuolas de las células radiculares, restringiendo así su transporte a la parte aérea. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay plantas que excluyen todo ese metal y hay otras plantas que también almacenan esa clase de metal que está a su alrededor. Estrés del frío, tercer ejemplo. Él dice, las sustancias que por excelencia son actualizadas en el manejo del estrés por frío, son llamadas crioprotestantes. Estas sustancias tienen la capacidad de proporcionar resistencia en bajas temperaturas por encima de los 2 grados centígrados. ¿Qué no quiere decir esto? Por altas temperaturas o por fuertes vientos que hayan, porque hay plantas que aguantan esos tipos de temperatura, que sea fuertes vientos que puedan pasar por la naturaleza, y hay plantas que están adaptadas a esos cambios climáticos. Adaptación biológica de las plantas. Aquí nos da una explicación, la adaptación de las plantas, que es capacidad de adaptarse a cambios propios de su ambiente, también al nivel fenotípico
y molecular, experimentando de acuerdo a lo que sucede en su alrededor que ellas están, de tal manera que les permita sobrevivir en el entorno que resulta ser cambiante, en el entorno que están las plantas. Ahí hay muchos cambios, que sea el cambio climático, el cambio ambiental, que es la que los rodea para ellas sobrevivir en ese sitio donde ellas están o en el entorno donde se encuentran. Aquí nos habla, tengo dos ejemplos, que es el mimetismo y el xerofitas. ¿Qué nos quiere decir el mimetismo? Las plantas, al ser ejemplares carentes de movilidad, tienen que buscar alternativas para protegerse de los otros organismos de la planta. ¿Y qué nos quiere decir xerofitas? Xerofitas nos quiere decir xerofitas nos quiere decir las plantas que se desarrollan y viven en ambientes muy secos deben de luchar contra altas temperaturas y una escasez de agua en muchos casos extrema. ¿Qué nos quiere decir? Mire que aquí hay una imagen donde nos muestra un cactus. Nos muestran varios tipos de plantas, pero el cactus. Que el cactus se encuentra más en el desierto. Que el cactus en el desierto hay mucha escasez de agua. Entonces el cactus ya él está ahí y siempre ha estado ahí, está sobreviviendo. Si hay agua, está sobreviviendo en ese territorio porque él ya está plantado ahí y él ahí se ha sostenido siempre. Entonces, por eso le pongo este ejemplo donde está el cactus, que el cactus se encuentra en el desierto con escasez de agua, con la temperatura que hay, con los cambios climáticos, pero el cactus está en el desierto y él está ahí donde no hay agua y es como un ejemplo. Los cactus tan seguros y sagrados en ese terreno que está ahí. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Yelisa Moreno. A continuación hablaré de mi aporte en el foro. Primero hablaré de qué son las plantas. Las plantas son los organismos complejos más antiguos del planeta y han tenido tiempo para colonizar a la mayoría de la superficie terrestre en casi cualquier entorno donde haya disponibilidad de agua. En estado líquido que llegue la luz solar podremos encontrar plantas. Bueno, ¿qué es la homeostasis? El estudio de la homeostasis de nutrientes en plantas trata de entender los procesos de adquisición, transporte y distribución de los nutrientes esenciales y los mecanismos que se utilizan para mantener la concentración necesaria de los nutrientes en el organismo correcto, evitando una acumulación excesiva que lo dañe. Ejemplos: levantar las hojas de esta manera se expone de menos al sol y conserva el agua. Exponerse al sol para alimentarse de su energía. Hibernación para desarrollarse bien durante una determinada época. Cuarto, regulación para la glucosa. Esto permite asegurar su energía y alimentación. Bueno, este fue un resumen pequeño del aporte sobre la tarea que hice. A continuación hablará mi siguiente compañero. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Sergio Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el día de hoy les vengo a hablar sobre la homeostasis vegetal
y la adaptación al cambio en las plantas. Como primero debemos tener en cuenta qué es la homeostasis vegetal. La homeostasis vegetal se refiere al proceso de las plantas para lograr un equilibrio en los diferentes procesos propios de estas. Esto ayuda a que tengan una buena supervivencia en diferentes medios y tengan un buen proceso de crecimiento. La homeostasis está relacionada en procesos directos como lo son la fotosíntesis, la transpiración, la respiración, entre otros. Para lograr una adaptación al cambio, las plantas adquieren diferentes sistemas, como lo son la adaptación a las altas temperaturas, a las sequías. Estas son las más importantes. Muchas gracias por su atención. La homeostasis vegetal en las plantas. Se refieren al equilibrio interno que mantienen para regular su ambiente interno, incluyendo aspectos como la absorción, la pérdida de agua, la regulación de nutrientes, la temperatura. Estos responden a factores externos como la luz y la gravedad. Esto les permite adaptarse a diferentes condiciones ambientales y mantener un buen funcionamiento óptimo. Algunas de estas son como la orquídea. La orquídea es capaz de desarrollar raíces aéreas que les permite absorber la humedad y nutrientes del aire y de la lluvia. Otra planta que se adapta biológicamente es el musgo. El musgo es resistente a ambientes húmedos en donde ellos pueden retener la humedad. En conclusión, tanto como las orquídeas y los musgos han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten mantener un buen equilibrio interno y sobrevivir a una variedad de entornos, contribuyendo así su homeostasis en la naturaleza. Buenas, mi nombre es Francisco Dora Fuentes. Estoy en el curso de ecofisiología. El día de hoy voy a explicar la actividad número 3, que se basa en homeostasis y adaptación biológica asociados a la ecofisiología. Como primera pregunta tenemos qué es la homeostasis y mencionar 3 ejemplos de ellos. Bueno, la homeostasis es la capacidad de los seres vivos mantener un ambiente interno estable y constante, a pesar de los cambios del entorno. Este equilibrio se observa de diversos procesos, con la regulación de la temperatura corporal, el equilibrio de fluidos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pH sanguíneo y entre otros. Bueno, en este caso tenemos 3 ejemplos. Como primer ejemplo tenemos la regulación de la temperatura corporal. Bueno, como todos sabemos, el cuerpo humano mantiene su temperatura interna dentro de ciertos límites preestablecidos, a pesar de los cambios de temperatura externa que vivamos día a día. Y cuando la temperatura corporal a nosotros nos aumenta, el cuerpo transpira para enfriarse. Y cuando disminuye, se produce una contracción de los vasos sanguíneos para conservar la calor. Como segundo ejemplo tenemos la regulación de la glucosa en la sangre. Bueno, después de nosotros consumir alimentos, el cuerpo regula la concentración de la glucosa en la sangre mediante la liberación de insulina o glucagón, manteniendo el equilibrio de los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, la regulación de la presión arterial es otro ejemplo de este punto. Bueno, este se basa en el organismo mantiene la presión arterial dentro de ciertos límites mediante mecanismos de regulación como la contracción y relajación de los vasos sanguíneos y acción del corazón. Como segunda pregunta tenemos, define el concepto de adaptación biológica de las plantas por medio de 2 ejemplos. Como primero vamos a dar el concepto de la adaptación biológica. Bueno, la adaptación biológica se refiere al proceso mediante el cual los seres vivos desarrollan la capacidad de supervivencia en un entorno cambiante, variando sus estrategias de características físicas para conservar la vida. Este proceso puede manifestarse a través de cambios físicos o conductuales. Bueno, como primer ejemplo tenemos las xerófitas. Las xerófitas es la adaptación de las plantas en zonas tan áridas, son muy notorias, ya que se trata de especies que tienen que hacer frente a altas temperaturas y escasez del agua, en muchos casos extremos, como por ejemplo el cactus, que siempre mantiene en unas temperaturas muy